días del balotaje histórico en nuestro país. Vaya que han estado movidos los diferentes actores políticos en Bolivia, cierres de campaña en todo lado, Cochabamba, El Alto, Santa Cruz, en Tarija. De igual manera, realizando los cierres de campaña. 4 días para este balotaje. Intensa la actividad y en unas pocas horas rige el silencio electoral. Bienvenidos aquí en vivo. Hola, Lu. Miriam, buenas noches. ¿Cómo estás? Terminan los cierres de campaña, mañana comenzamos con el silencio electoral. Vaya que, lo decía yo, Miriam, los hemos visto en diferentes puntos del país a los candidatos realizando cierre de campaña. Hoy Rodrigo Paz, incluso ya hace instantes, me imagino que esto continúa en Tarija. Exactamente, donde incluso ha presentado a su papá, ¿no es cierto? Pero la verdad es que también la población va a tener por lo menos unos días de descanso de tanto bombardeo que hemos tenido con la campaña de ambos candidatos. Así es, bueno, diferentes temas que abordaremos hoy y lo decíamos bien, Miriam, a partir de mañana rige el silencio. Rige el silencio, exactamente. Lo tenemos a Tufi, no está Tufi todavía, para que podamos hablar. ¡Hola, Tufi! Hola, Miriam. Hola, Luciana. Hola. ¿Cómo estamos? Hola. Preparándonos para un domingo histórico, ¿no? El primer balotaje de la historia del país. En menos de 2 horas se cierra todo lo que implica la propaganda. No hay campañas a partir de la medianoche y hay autos de buen gobierno que se tienen que cumplir igual, restricciones como por ejemplo la ley seca a partir del viernes y todo lo que implica lo que va a ser la preparación de una jornada histórica, espacio de reflexión para los votantes, así que a pensar muy bien la decisión que vamos a tomar el próximo domingo, Luciana, Miriam. Que sea la más responsable, pensando en mejores días para nuestro país, Tufi. De esa manera tenemos que emitir nuestro voto a los bolivianos, las y los bolivianos. Y tendremos un programa especial el domingo. Tufi, también te vienes, es decir, a la ciudad de La Paz. Se viene. Claro que sí. Vamos todos a estar en La Paz de Santa Cruz. Vamos 2 presentadores porque es una jornada muy especial. Bolivisión, como siempre, tiene una programación informativa desde tempranito hasta el final de la jornada. Esperemos los resultados a las 8 de la noche. Se ha dicho que ya se conocerán oficialmente, así que el Tribunal Supremo Electoral nos dará ese dato que es fundamental para todos los bolivianos. Claro que sí, nosotros adelantándole a todo el país que tendremos un panel de lujo para poder analizar lo que va sucediendo en Bolivia. Y vamos a hablar también de la recesión económica. Vaya, esto de la recesión económica que ya nos habían estado adelantando, pero al parecer creo que hemos tenido signos de recesión anteriormente, hace un año atrás ya por lo menos. Los analistas lo habían ya pensado y nos lo habían manifestado, Miriam, que no las cifras o los datos que nos estaba brindando el gobierno no eran del todo reales en cuanto a la situación que se vivía en esos momentos en el país y ahora, claro, consecuencias. Ese informe del Banco Mundial como que nos ha hecho despertar un poco, ¿no? Así es. Bueno, hablaremos de este tema también. Sí, tenemos expertos que en breve ya estarán con nosotros de manera presencial aquí en vivo. Ahora, hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Sí, señores, a ver qué titulares tenemos hoy. Atención, hoy Bolivia habla de sancionan ley para diferimiento de créditos que va a regir durante los próximos 6 meses. Diferentes reacciones desde la banca y sectores privados que se han pronunciado, Miriam, en el país. Hoy Bolivia habla de... Servicios municipales a media máquina compran combustible del mercado negro. Sí, hay obras que realizar, hay entregas que se habían anunciado y que se ven perjudicadas, es lo que manifiestan los municipios. Bueno, hoy Bolivia habla de, atención, la Iglesia Católica pide que todos vayamos a votar el próximo domingo y a los candidatos les pide que también respeten el resultado, cualquiera que sea. Así es, hoy Bolivia habla de... Emiten sello rojo de Interpol. La policía busca al hijo del presidente. Muy bien. Hoy Bolivia habla de, atención, convocan a sesión del legislativo porque van a intentar elegir al nuevo Contralor General y esto también ya ha despertado susceptibilidades. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Le tenemos una consulta en redes sociales como todas las noches. Las acciones, declaraciones y propuestas de los candidatos en redes sociales influyeron en tu decisión de voto. Y esta consulta directa para usted, amigo, amiga que participa con nosotros en redes. Vamos a ver, sí, dice que sí influyeron un 60% y un 40% de la población dice que no. Analicemos lo que pasa en política en Bolivia.
consecuencia con el comportamiento que tenemos en los últimos años, las actividades extractivas también registran una tasa de crecimiento negativa de 12.98. El INE ha corroborado lo que había pronosticado el Banco Mundial de que nuestro país está en recesión económica. Una recesión técnica no solamente por 2 meses consecutivos, como vemos en la gráfica con datos oficiales en la gestión 2025. Entonces ha habido una afectación a la economía mundial y claro, no somos una isla y también nos ha afectado. Estamos muy mal, existe una recesión, no hay recursos para garantizar lo que es abastecimiento, canasta familiar, crecimiento de lo que es el Producto Interno Bruto y peor aún, en este momento lo único que hace el Estado es echarle la culpa a quien sea, pero menos responsabilizarse de su verdadera ineficiencia. Bueno, son cifras que preocupan, informes que se han presentado y evidentemente lo que palpa la población, lo que siente en sus bolsillos, la situación que estamos atravesando. Hoy lo analizamos con un panel de lujo, expertos en economía. Aquí de manera presencial nos acompaña Martín Moreira, analista económico, está con nosotros. Buenas noches, Martín. Saludo también a Luis Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas en Tarija, que también en breve va a estar en conexión con nosotros, y Claudia Pacheco, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, que también junto a Tufi estará conversando sobre este tema. Martín, buenas noches. Arrancamos contigo, por favor, y leamos juntos la siguiente información. Producción, adelante. A ver, dice Bolivia, economía en recesión, el PIB en menos 2,40% según el INE. La inflación interanual del 24,86% a julio de 2025. La cotización del dólar paralelo a 12 bolivianos con 87 centavos. Retos para el próximo gobierno, inflación, falta de dólares, carburantes. Martín, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Luciana? Mira, en primer lugar, teníamos que tener un decrecimiento los primeros 6 meses. Claro que sí, porque hemos tenido 6 meses fatales, no simplemente malos, fatales. ¿Por qué? Hemos tenido un paro en marzo, un paro fatal en junio, que ha roto la cadena productiva y la cadena de suministros. Y esto es el fruto de un 2024 con pérdidas de 4.500 millones de dólares al aparato productivo, baches energéticos, carencias de dólares, y lo que te ha producido es un decrecimiento. Tienes un decrecimiento, pero cuando observas el PIB en general, tienes un crecimiento en áreas muy claves, como la agricultura, la manufactura, pero en las áreas que sí has caído en minería. ¿Y esto es por qué? Por el contrabando del oro. Tenemos que ser claros. El contrabando del oro en Bolivia el año pasado han sido 30 toneladas y han llegado a ¿cuánto? A casi 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra muy fuerte que no ha entrado. Ahora estamos con unas exportaciones del 7% en oro. 7% en oro. Y esto, claro, te produce una rebaja muy fuerte. Y el tema del gas, que ya estábamos acostumbrados a ver en las estadísticas del INE desde el 2021, que el gas cada vez iba creciendo el déficit y ahora estamos en 18.5. Eso quiere decir entonces que nuestra economía ya había entrado en recesión el año pasado, y hay que tomar en cuenta que hemos tenido un terrible bloqueo también en el mes de octubre, hace un año justamente. Exacto. Por eso, en vez de crecer un 3.5, pues creció 0.73%. Sí. Estamos hablando de un crecimiento mínimo. Entonces, este crecimiento mínimo y más el bloqueo de octubre, que ha roto las cadenas de suministros, enero, febrero, y en marzo hemos vuelto a tener otro bloqueo. Sí. Lo que ha elevado el índice inflacionario de abril. En mayo hemos bajado nuestra inflación porque ha estado tranquila la política. En mayo ha estado tranquila la política y hemos tenido un balance comercial en positivo. Pero en junio, ¿qué ha pasado? 2.200 millones de dólares perdidos por el bloqueo de Evo Morales y una inflación la más alta del año de 5.21. Pero después ya viene estabilizándose. Agosto, septiembre y octubre terminamos con 0,2. No digo que eso te va a aliviar, pero sí te digo que si hay una menor polarización política, puedes exportar, puedes bajar tus índices inflacionarios y puedes buscar un cierto modo de estabilización. Y es lo que tendría que buscar el nuevo gobierno. Tener una paz política. ¿Para qué? Para tener una cierta paz en el tema del desenvolvimiento productivo del país. Permíteme, Martín, que vamos a darle el paso también y la palabra a Luis Fernando Romero, que desde Tarija está con nosotros, porque él ha de alguna manera contextualizado la situación de Bolivia, catalogándola como un monstruo de 3 cabezas. A ver, ¿cómo es la siguiente imagen, por favor? Ya está Luis Fernando con nosotros. Inflación, dólares y carburantes.
dragón de 3 cabezas. Luis Fernando, dime por qué. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Yendo directamente al tema, creo que sí es un dragón o un monstruo de 3 cabezas que debe enfrentar a muy corto plazo y tratar de domar y aminorar su fuerza en los primeros 6 meses, porque la población está muy expectante y por eso va a apostar a alguno de esos candidatos, porque piensa de que uno de ellos es el que tiene la respuesta mágica, literalmente hablando, a esos problemas estructurales que vienen ya de 11 años consecutivos de déficit fiscal y de un modelo económico que se ha agotado y que en ese momento necesita un recambio, pero los cambios profundos van a tomar su tiempo y a corto plazo parece que el camino es buscar financiamiento y cooperación internacional, porque es como un enfermo que necesita un suero y no podemos ir con gotas, no tenemos que ir y atacar la enfermedad, aunque va a ser un tema complicado. Estaba revisando algunos datos que ustedes ya conocen, que además de que hemos entrado en una recesión económica desde la gestión pasada, hay varios factores que deben tratar de remediar. Una emisión monetaria que ha llegado hasta agosto a más de 95.000 millones de bolivianos, una cantidad inmensa de dinero que está circulando en la economía. Además, una deuda interna que solamente el Banco Central ha prestado a lo que es el sector público, más de 20.000 millones de dólares. Pero bueno, eso no se va a resolver de la noche a la mañana, y aunque acortes tu gasto estatal, que es en bolivianos en más del 80%, tú requieres dólares y esos dólares están fuera del país, y precisamente se están presentando algunas alternativas como un proyecto de ley para que exista una libre importación por 3 meses y tratar como un paliativo dar un respiro hasta que el gobierno agarre bien el timón de este barco y tome algunas medidas. Pero creo que la búsqueda de recursos para garantizar el pago de servicios de deuda externa y además la importación de carburantes son factores claves en una economía que, además de estar pasando por recesión, se le combina con una inflación alta, y esto pues preocupa y genera expectativas negativas en la economía, lo cual tendrá que resolverse conjuntamente con otras medidas y la gobernanza, que es muy importante y clave para que se logre de manera eficiente y a corto plazo. Bien, te pido por favor, Luis Fernando, que te quedes con nosotros, porque Tufi también tiene una invitada para que sigamos hablando sobre esta temática que evidentemente sí nos preocupa, porque hay que ver qué es lo que vamos a hacer en los siguientes meses o los siguientes 3 años. Tufi. Seguro, Miriam. Estamos con Claudia Pacheco, Paz, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, con 3 problemas que se han mencionado, Claudia: recesión, alta inflación y el tema combustibles. 3 grandes problemas. ¿Se los puede revertir o no, y cómo? Muy buenas noches, querido Tufi. Un saludo igual a la ciudad de La Paz, a Martín, a Fernando, Miriam. La verdad es que el problema ha sido muy bueno de que el INE haya transparentado datos, que era algo que se le estaba pidiendo y que ellos obviamente no querían asumir, al igual que otras instituciones en nuestro país, cambiando primero el año base al 2017 y mostrándonos la realidad de cómo se está desempeñando nuestra economía. Ahí podemos ver de que los supuestos opinólogos, que éramos algunos economistas llamados así, que decíamos de que el gobierno estaba haciendo un mal manejo de la economía, que estábamos en crisis en muchos sectores y que obviamente al siguiente gobierno le iba a costar y le iba a ser muy difícil, la verdad, revertir estos indicadores. Hoy nos están dando la razón, pero fuera de que nos estén dando la razón, porque la ciudadanía ya lo está viviendo, lo está palpando día a día, el nuevo gobierno, cualquiera de los dos que llegue a la silla presidencial, va a tener que tener un equipo multidisciplinario, profesional, con la pericia y el bagaje de experiencia para poder hacer los cambios en el corto plazo. Pero los resultados, por si acaso, y esto hay que ser bastante sinceros con toda la población, no se van a dar en el corto plazo, sino en el mediano plazo. No es que se les esté diciendo recién ahora para que todos empiecen a buscar sus mecanismos. Obviamente, mientras sucede estas medidas, los resultados, ya veníamos anunciándolos hace más de 3 años, pero lamentablemente a veces, mientras no se tienen esos datos oficiales, la gente no escucha.
Se nos vienen tiempos duros para cualquiera de los dos candidatos que lleguen a la silla presidencial y obviamente lo que estamos develando ahora ya es parte de lo que veníamos diciendo junto a organismos internacionales que están mostrando la realidad de nuestra economía boliviana. Claudia, el Banco Mundial ha mencionado 2 años más por lo menos de recesión en sus perspectivas para Bolivia. El FMI no lo ha establecido porque no se atreve al parecer aún a manifestarlo. ¿Cómo usted lo ve en ese sentido? Habla de mediano plazo, tener cierta tolerancia de mediano plazo en resultados. ¿Cuántos años estamos hablando? Estamos hablando por lo menos de 1 año y medio a 2, que coincide justamente con el Banco Mundial. Pero cuando salieron las cifras del Banco Mundial, justamente entre algunos economistas tuvimos la discusión de que no iba a llegar a esos 2 años para mostrar cifras negativas. Y ahora que hemos visto la publicación del INE, estamos seguros de que este año la cifra no va a ser positiva y que obviamente lo que le queda al gobierno en los siguientes 2 años va a ser tratar de revertir no solo estos indicadores, sino tratar de reconstruir lo que es nuestra economía boliviana, que ya está totalmente menoscabada. En esta etapa electoral se ha debatido incluso si, por ejemplo, la suspensión de la subvención a los combustibles, otros subsidios, se debería hacer de manera gradual o en shock, lo mismo con algunos ajustes vinculados a costos y déficit fiscal. ¿Cuál cree usted que debe ser el camino? La verdad que esto va a ser una discusión bastante acalorada cuando esté instaurado el nuevo gobierno, porque hay medidas demasiado urgentes e importantes que tienen que tomarse, que van a venir y que deberían ser todas en su mayoría de shock. Lamentablemente no es posible tomar todas las medidas de shock porque nosotros tenemos una población bastante vulnerable que vive de la informalidad, más del 85% vive el día a día y todas las medidas que se puedan realizar de ajustes van a afectarle a ese más de 85% de la población que es la que sale a trabajar y que tiene que tener para comer. Por lo tanto, es necesario de que se analice de manera muy rápida, obviamente, y con los equipos multidisciplinarios que mencionaba, cuáles van a ser las medidas de shock y cuáles van a ser las medidas graduales. Sin embargo, sabemos de que el tema del combustible es una de las medidas urgentes e importantes que van a tener que tomar en la primera semana. ¿Por qué? Porque si no se garantiza el tema del combustible, no va a haber transporte para que puedan llegar a trabajar, ni va a haber la producción que es necesaria para no disminuir la cantidad de alimentos y afectar la seguridad alimentaria en todo el país. Entonces son cosas bastante graves, urgentes e importantes que van a tener que tomar en cuenta. También se debate en este tiempo si la fuente de financiamiento imprescindible es el Fondo Monetario Internacional o no. ¿Cuál es su criterio al respecto? El Fondo Monetario lanza el capítulo 4, donde muestra el análisis económico de Bolivia. Quiero que se recuerde, Tufi, y todos los que nos están viendo, que el año pasado no se divulgó los resultados de este capítulo 4 porque el gobierno pidió que no se coloque en la página del Fondo Monetario. Sin embargo, a inicios de este año recién le dio el permiso para que lo puedan colgar. Ahí venían recomendaciones para poder estabilizar la economía de nuestro país y obviamente para poder acceder a diferentes tipos de créditos del Fondo Monetario Internacional. En este momento, para que nosotros podamos acceder a un crédito con el Fondo Monetario, que sí sería quizás el catalizador con los otros organismos multilaterales, lamentablemente no va a poderse dar mientras no se muestren las señales correctas y esas recomendaciones que ellos tenían en el capítulo 4 se vayan dando dentro de nuestra economía. Seguimos analizando el momento económico difícil. Luciana, Miriam, con nuestros analistas en La Paz y Tarija. Sí, gracias, Tufi. Y ahora la consulta para ti, Martín, que nos acompañas, por favor, de manera presencial. ¿Tan equivocadas estaban las proyecciones que nos había presentado el gobierno desde principios de año, Martín, en cuanto al tema de la economía? Y aquí te caso la segunda pregunta, por favor. ¿Qué deberá hacer quien asuma la silla presidencial en los próximos meses? En primer lugar, cuando tú has visto lo que te ha mostrado el Estado, es lo que teníamos que tener. O sea, ¿por qué? Porque hemos tenido, se puede decir, 2 años y medio muy complicados. 2 años y medio muy difíciles. Un 2024 casi destrozado el aparato productivo. Un 2025 que no ha tenido un levantamiento positivo porque la extrema politización y todo lo que ha llevado, y por eso ese dragón que mostraba Fernando es interesante, pero el cuerpo es la política. Ojo,
¿qué es lo que tendría que tomar en cuenta, pero muy en cuenta el próximo gobierno? Porque si no llega a una gobernanza equilibrada, ese cuerpo puede seguir creciendo y puede seguir generando malestar. Tú puedes ir al Fondo Monetario Internacional o puedes aprobar los créditos, puedes hacer todo eso, pero si tienes una desgobernanza en el tema político no va a funcionar. Por eso es muy necesario que los dos frentes políticos que están ahora debatiendo tienen que dialogar, porque es la única forma de que la economía se estabilice. Porque si tú dialogas en el tema económico y dialogas en el tema político, vas a tener una entrada y vas a poder reformular leyes claves para poder apalancar o hacer crecer el aparato productivo en el tema minero, hidrocarburífero y vaporífico. Y también pues, reformular la ley de impuestos y la ley de aduanas. De esa manera y dar seguridad jurídica. De esa manera puedes traer inversiones al país. Y si traes las inversiones suficientes, puedes conseguir la cantidad de divisas que necesitas. Pero también necesitas un apalancamiento. Considero que el Fondo Monetario Internacional no es una salida. Es, como lo dijo Bonadonna, es de todas tus opciones puede ser la última opción. Porque lo que te trae el Fondo Monetario Internacional, si fuera un elemento técnico, funciona. Pero si se vuelve como un aliado político, no funciona porque te impone mucho y te genera mucha distorsión. Entonces lo que tienes que buscar es estamentos. Por ejemplo, con el BRICS se ha avanzado muchísimo. Y si eres miembro pleno del BRICS, ¿qué tienes? Tienes un financiamiento igual de libre disponibilidad que el FMI, pero sin condicionamientos. O los condicionamientos son mínimos, no son tan duros como te los impone el Fondo Monetario Internacional. Entonces, considero que la visión que se tiene que tener en este momento es de ver algo que no tenga, que las medidas de ajuste no sean tan fuertes para la población vulnerable, que se piense en restituir el aparato productivo desde las materias primas estratégicas y que desde ese punto se empiece a construir una nueva economía con los ajustes necesarios en temas mineros, hidrocarburíferos, medioambientales, de servicios, turismo, todo eso se tiene que reformular. ¿Para qué? Para que tengas una economía mucho más suelta y con menor dependencia, porque con el FMI lastimosamente vas a tener la dependencia. A ver, Fernando, Claudia dijo algo que me ha llamado mucho la atención. Quizás algunos nos hemos dado cuenta, otros no, que ya venían hace 3 años anunciando que esto iba a pasar. Y yo voy un poquito más atrás porque hemos salido de una pandemia terrible que no sé si hemos logrado levantar cabeza en algún momento a lo largo de estos 5 años. A eso hay que aumentar lo que la calle ha mostrado con sus bloqueos y también las determinaciones económicas que ha tomado este gobierno durante estos 5 años. Un escenario bastante complejo. Nos hemos recuperado estadísticamente, pero en términos reales no. De hecho, si tomamos en cuenta esta nueva metodología, hemos decrecido en casi un 13% el 2020 y de hecho el año 2024, tal vez estoy dando una primicia, no sé si será así, no hemos crecido el 0,73% como se indicaba con la anterior metodología, sino hemos decrecido en 1,12%. Bueno, serán datos duros, pero son reales y esto es parte de un problema estructural, ¿no? Si vamos a pensar de que esto solamente es responsabilidad de los bloqueos, el tema político o la no aprobación de desembolso de créditos, estaríamos mintiendo. Eso es parte de una economía con un modelo primario exportador que ha apostado y puesto gran parte de sus huevos en una sola cesta, y lo malo es de que ya nos hemos comido casi todos y no hemos diversificado, no hemos puesto gallinas, pollos, corderos, vacas, solamente hemos apostado a las gallinas como tal. Y esto ha acabado. Hemos generado más de $60.000 millones aproximadamente desde la nacionalización hasta la fecha en exportación de gas natural. Pero díganme si nosotros hemos salido de la pobreza, del subdesarrollo, si es que hemos industrializado la economía o hemos sustituido las importaciones como se ha hablado en mucho tiempo. Y en todo caso, al sacar esa columna vertebral que ha sido los hidrocarburos, que han caído en casi un 50% en producción y exportación en los últimos 10 años, nos hemos dado cuenta que la economía no era blindada, ni tampoco que era la mejor, ni que teníamos una inflación moderada, y que la realidad son precios altos, donde los carburantes tarde o temprano vamos a tener que pagar seguramente por encima de los 9 o 10 bolivianos, donde el dólar es lo que está valiendo actualmente porque es un precio de mercado,
y que no debemos esperar que todo el Estado lo resuelva o nos dé a través de bonos, transferencias o a través de congelamiento o subsidios o subvenciones, como se quiera llamar. Eso es la cruda realidad y tenemos que afrontarla como tal. No será tan dura como en los años 80, pero es una realidad que debemos asumir y no solamente va a ser tarea del nuevo gobierno, porque al final lo que ellos tengan en papeles y tengan ese equipo multidisciplinario con los mejores economistas, espera de otras áreas, va a quedar a medias, porque cuando reciban en ese caso al enfermo en medio de la operación no pueden perder tiempo, ¿no? Es decir, no le vas a decir al que está desangrándose, dame un momento, voy a ver de dónde es la mejor sangre, voy a ir a cotizar. No, tienes que inyectarle sangre en ese momento, porque si no la situación se va a complicar, y en ese momento esa sangre son recursos que no vienen del interior, aunque reduzcas tu gasto estatal, vienen del exterior. Tienes que buscar financiamiento y cooperación internacional, claro, en mejores condiciones. Pero díganme, quien nos preste dinero nos va a condicionar. Eso es innegable, sea BRICS, sea el Fondo Monetario Internacional, quien sea, nos va a condicionar. No creo que alguien te preste solamente porque seamos bonitos o seamos bolivianos. Hay que aceptar una dura realidad, que si bien alguien te va a prestar, tienes que saberlo utilizar, tienes que salir de la crisis, establecer la economía, sabiéndote que eso te va a tomar 2 o 3 años, ¿no? Como lo que ha pasado en Argentina, y además va a haber un escenario político que tal vez no sea favorable. Y hay que recordar que, a pesar de que suene tan bonito de decir vamos a reducir el gasto estatal, hay que recordar que el Estado es el principal agente económico, y el hecho de reducir el gasto público también va a hacer de que esta recesión se pueda inclusive aumentar, porque estaríamos quitando un nivel económico importante y además de mucho aporte que realiza la economía pública. Va a ser difícil, creo que podemos ahondar mucho más en esto, pero al final de cuentas, quien asuma el 8 de noviembre debe contar con el apoyo de los profesionales, de la población y sobre todo también del tema político, porque por sí solo va a ser muy complicado salir de la crisis. Será un reto sin duda bastante grande: inflación, falta de dólares, carburantes y su situación en el país. Muchas gracias, Luis Fernando, por habernos acompañado. Martín, como siempre, un placer. De igual manera, gracias por tu análisis en el ámbito económico. Y en Santa Cruz, gracias a Claudia Pacheco por habernos acompañado. Ahora, 22:27. Permítame que a continuación tenemos un invitado muy especial aquí en vivo. Honor. Qué lujo tenerlo aquí esta noche, maestro. Muy buenas noches, Miriam. Muchísimas gracias. Está con nosotros porque evidentemente tiene que compartir con todo el país una grandiosa noticia, porque va a ser condecorado con la orden de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia. Tremenda distinción que evidentemente no cualquier artista lo puede tener, maestro. ¿Cuántos años de carrera tiene? 50. 50 años. Este año estoy cumpliendo 50 años de carrera artística. Empecé a los 13 años. Chiquito. Sabemos ¿Qué edad sumar y multiplicar. Sí, sí. Sí, es un honor. Es un honor, Miriam, recibir esta condecoración honorífica de parte del gobierno del Estado y del pueblo francés. La verdad me honra demasiado, porque he visto todas las personalidades que han recibido esta condecoración: de Borges, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Bob Dylan. Personas que toda su vida han dedicado a su arte, a su música, a sus letras, como usted. Así es, bueno, es un honor de verdad, es una alegría inmensa. A ver, para la familia, ¿qué ha sido este nombramiento? ¿Qué han dicho en la casa? Bueno, mira, todos los amigos, toda la gente que me llama, me escribe, me felicita. Yo recibo, la verdad, con muchísima humildad, con mucho cariño, y siento que es como un premio a todo este compromiso que tengo con la cueca boliviana, con la música boliviana, aportando a mi cultura, a mi país, y que el gobierno francés lo observe y diga: este tipo está trabajando por su música, por su cultura, por sus artes y por las letras, porque bueno, también compongo. Entonces sí, siento todo ese cariño por todas partes. Usted es compositor, cantante, escritor, tengo entendido, antropólogo también, porque evidentemente ha dedicado su vida a estudiar la cueca. La cueca, que es un género tan maravilloso, tan fantástico en nuestro país. Dentro de este estudio, ¿qué le ha llamado la atención? ¿Qué compositores le han llamado la atención? Bueno, mi mundo ha estado centrado en la cueca boliviana.
desde, hace más de 30 y pico años. Estoy cumpliendo 20 años como músico, como artista, pero un poco más de 30 años dedicado absolutamente a la cueca boliviana como un camino absoluto y definitivo. Y en esto sí, como mencionabas, he hecho mis estudios de antropología, hice una tesis, mi tesis para conseguir la licenciatura, justamente con la cueca boliviana. Bueno, en principio con el vals austriaco, que no sé por qué estaba inmerso dentro de nuestra cultura boliviana, dentro de los matrimonios, las bodas y los 15 años bailamos valses austriacos. Siempre me llamaba la atención, ¿no? y quise estudiar ese fenómeno, y al estudiar eso me encontré que en los matrimonios se baila un vals, pero entre 10 y 15 cuecas bolivianas. Sí. Así que cambié el camino de mi investigación y me dediqué a la cueca absolutamente. Y ahí, he conocido muchos autores, muchos escritores, en este caso sobre la cueca boliviana. He conocido autores argentinos, peruanos, chilenos y obviamente franceses también. Entonces, sí, he leído muchísimo acerca de las culturas bolivianas y en mi caso, sobre todo sobre la cueca boliviana. Ahora, hay diferentes cuecas en nuestro propio país. La cueca cochabambina no es igual a la cueca paceña, tampoco es igual a la cueca tarijeña, por ejemplo. En indumentarias, ¿verdad? En indumentarias y en formas de bailar. ¿Y el ritmo? Un poco en ritmo, un poco en formas de expresión, obviamente tienen sus particularidades, pero musicalmente todas tienen la misma forma. Musicalmente la forma de la cueca Viva mi Patria Bolivia es nuestro segundo himno, por lo tanto es el modelo de las cuecas bolivianas, de todas, inclusive las cuecas afrobolivianas y las cuecas orientales tienen la misma forma, pero sí tienen indumentarias y particularidades distintas de acuerdo a su región. ¿Qué le inspira a la hora de componer música, por ejemplo? ¿Quién es su musa inspiradora? No hay, Miriam. ¿No hay musa inspiradora? Pero, nadie, su hija, la comadre, el compadre, los amigos. Mira, es que no. A veces cuando me planteo algo, puedo tener eso, ¿no? De pensar en una composición o componer a alguien. Pero generalmente sale muy espontáneamente, muy libremente, a veces manejando. Muchas veces vengo a La Paz en auto y el camino es largo, entonces me pongo a canturrear y cantar. Y a veces salen temas en el camino. Pero un ratito, empieza a canturear, para el auto, empieza a grabarse nada. Ajá, claro, hago eso, ¿no? Agarro el teléfono y grabo las melodías y cuando llego a casa ya hay bosquejos, ¿no? de lo que estoy haciendo. Así nació la cueca afroboliviana de color serio, ¿no? También en la carretera entre La Paz y Cochabamba. Tienen que escuchar la música de Willy Claure. Tiene, ¿cuántos? Más de 20 discos grabados, ¿verdad? 20, sí. De esas a mí me han encantado las cuecas para no bailar, que son fantásticas, son espectaculares. Además de la cantarina, que es muy conocida, ¿no es cierto?, por todos nosotros. Y sí, la cantarina, por suerte, ha tomado un vuelo bonito en Bolivia, ha sido aceptada por la película. Creo que por chicos, grandes, adultos, por toda la gente, y me la piden donde voy. Seguro. Y te digo la verdad, la canto siempre con mucho gusto. Yo no le voy a pedir porque voy a esperar que usted me toque y me cante, que usted quiera. Pero antes de eso, una vez más, ¿qué significa para usted ser caballero de las artes y las letras? Esta distinción que el gobierno de Francia le va a entregar este día jueves. Creo que es un regalo inmenso para mi carrera, para mi persona, recibir esta condecoración. Yo agradezco muchísimo a la ex embajadora Hélène Ross y obviamente al nuevo embajador ahora, Olivier Fontaine, y obviamente al gobierno francés por haber puesto sus ojos en mí, en mi música, en mis canciones, en mis composiciones, y otorgarme este título me hace sentir grande, la verdad. Y usted a nosotros mucho más. Qué orgullo de verdad tenerlo. Gracias, Miriam. Qué linda entrevista. 22 horas con 40 minutos aquí en vivo. Hablemos de las elecciones, del operativo y de todo lo que va a suceder este próximo domingo, 19 de octubre, cuando las y los bolivianos emitamos nuestro voto en esta segunda vuelta histórica. El Tribunal Supremo Electoral ya dispuso el material y, claro, los tribunales departamentales, los encargados de poder viabilizar toda la entrega y ultimar los detalles en cada una de las regiones. Está con nosotros Gisela Pérez, vocal electoral de La Paz. Nos acompaña esta noche con una explicación de cómo va el trabajo. Bienvenida, vocal.
Muchas gracias, bienvenida. Muy buenas noches a toda la audiencia. Vocal, a ver, primera consulta, ¿cómo les ha ido con la entrega del material? ¿Ya se ha dispuesto en todo el departamento? Y le pregunto esto por el tema de la gasolina. Sí, no tenemos problemas. Está todo de acuerdo al cronograma. Hoy han salido los primeros vehículos con el material electoral a los lugares más alejados, fundamentalmente al pueblo Araona, donde va a llegar el material electoral, y a la región más alejada que tenemos de La Paz, que es colinda con Pando. Salió hoy. Mañana sale el 98% de material electoral destinado al área rural, sin ningún inconveniente. Y el día viernes entregamos el material electoral en los recintos de la ciudad de La Paz y el sábado en los recintos de la ciudad del Alto, ¿no? Con lo cual está todo de acuerdo a planificación. También durante esta semana y la anterior hemos revisado las rutas para ver si hay algún problema con la naturaleza, etcétera. Claro, caminos, estado de caminos. No le diré que están todos excelentes, pero sí viables y transitables. Solamente hemos encontrado una ruta, pero que han encontrado una solución con un puente y están atravesando ese puente para llegar al lugar, con lo cual no tenemos ningún inconveniente. También hemos visto el conflicto que podría haberse producido en la región de Tipuani, ¿no? Hemos igual mandado a los técnicos para que realicen la inspección correspondiente. ¿Sí? Habían 3 recintos afectados, 2 de ellos ya han superado cualquier tipo de problema y uno de ellos ha sido reemplazado por otro. Reubicado, me imagino. Reubicado, ¿sí? Y ya está viajando una delegación de socialización. Tenemos a los socializadores para que informe a la gente que se ha cambiado el lugar del recinto, aunque no es muy alejado, ¿no? También en el caso de Tipuani hemos realizado gestiones con el CEGIP. Hemos tenido reuniones con el personal de CEGIP, con el director nacional de Brigadas Especiales, quien ya ha mandado un equipo, una brigada, y van a cedular mañana y el viernes en la región de Tipuani, para todas aquellas personas que hubieran perdido sus documentos y sin ello no se puede realizar el voto, ¿verdad? El carnet de identidad, que es el único requisito para que usted pueda emitir su voto en el territorio. Permítame, por favor, vocal Pérez, que estamos con esta entrevista en simultáneo para todo el país, también con representación del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, Tufi. Así es, Luciana. Está con nosotros el vicepresidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz, José Manuel Callejas. ¿Cómo les va? Vocal, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cuál es la situación en Santa Cruz a 4 días del balotaje? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un saludo a toda la población. Y bueno, continuamos trabajando con las actividades del calendario electoral y la planificación que se tiene tanto en las capacitaciones como también en la distribución del material electoral. Ya estamos a pocos días para poder tener todo listo y poder disfrutar de una fiesta democrática que vamos a vivir todas las bolivianas y bolivianos, dando cumplimiento a cada una de las actividades. ¿Se ha distribuido ya también el material electoral? No, a partir del día de mañana vamos a partir 45 rutas. Las primeras 5 rutas va a salir a las 1 de la mañana, que son los lugares más alejados del departamento de Santa Cruz, y las próximas 40 rutas van a salir a lo que es a las 6 de la mañana. ¿Sin dificultades de combustible, algún conflicto? Tampoco. Por el momento estamos con el combustible que se ha comprometido, lo que es ANH y también yacimiento. Estamos avanzando, esperemos tener el combustible también en las provincias, en el área rural, para poder abastecer también conforme vayamos distribuyendo el material electoral. Ahora, José Miguel, ¿cómo está la capacitación de los jurados electorales? Ya hemos visto una mayor participación por parte de los jurados electorales. Hacemos la invitación y ese llamado a los jurados electorales, que son las máximas autoridades, quienes van a garantizar la transparencia del proceso electoral y quien va a cuidar el voto de los ciudadanos. Deben estar participando en sus capacitaciones para que sepan cuál es su función, cuál es su atribución, cómo van a trabajar y cómo van a manejar el material electoral. Estamos todavía capacitando hasta el día sábado de 8:30 a 19 horas en distintos horarios para que puedan participar los jurados que no lograron participar en su capacitación dentro de su recinto electoral. Bueno, en unos minutos más, una hora en realidad y algo más, rige ya el silencio electoral. Recordemos las restricciones. Sí, exactamente. Ya el calendario electoral establece que hasta el día de hoy se puede hacer campaña y difusión de la propaganda electoral a través de ustedes como medios de comunicación, y a partir del día jueves de las 0 horas no se puede hacer ningún tipo de campaña y tampoco poder hacer también la difusión de la propaganda electoral. Ya ha hecho conocer el auto de buen gobierno también la gobernación, y también no va a haber
expendio de bebidas alcohólicas ni consumo también a partir del día viernes, y el día domingo vamos a tener la restricción vehicular y también lo que es, está prohibido la aportación también de armas blancas o armas de fuego, excepto la policía y Fuerzas Armadas, quienes están autorizados para brindar la seguridad. Pero bueno, lo importante también es saber cómo se va a desarrollar el proceso el mismo día, por eso hoy vamos a realizar un simulacro de cómo es todo el acto de votación. José Miguel nos va a explicar paso por paso documentos que se necesitan, todo lo que implica la llegada a la mesa, a qué hora se abre aproximadamente y todos los actores que participan. Comenzamos a partir de este momento. Sí, vamos a dar paso al equipo técnico para que haga el simulacro. A las 5 de la mañana, la o el notario se hace presente en el recinto electoral, portando su credencial y cédula de identidad. Se presenta ante el custodio y procede al desprecintado del ambiente seguro. Las y los jurados electorales que están presentes para recibir la maleta electoral deben ser mínimamente 3. Al primer delegado o delegada de una organización política que se presente ante el jurado electoral de la mesa de sufragio, portando su cédula de identidad y credencial otorgada por su organización, se le entregará la lista índice de las y los ciudadanos habilitados para el control. A las 8 de la mañana inicia la votación y la o el presidente de la mesa de sufragio exclama en voz alta: empieza la votación. Las primeras personas en votar son las y los jurados electorales de la mesa de sufragio. Luego y durante el desarrollo del procedimiento de votación se dará preferencia a personas con discapacidad, mayores de 60 años, embarazadas, personas que estén con bebés menores de 1 año, candidatos y candidatas. La o el presidente de mesa dará paso al voto asistido con acompañante o testigo. La o el elector con discapacidad visual entregará su cédula de identidad. La secretaria o secretario verificará que se encuentre en la lista índice de habilitados. Una vez confirmada su habilitación, la o el elector pondrá su huella dactilar y firma. La o el secretario tachará el nombre de la persona de la lista de habilitados. La o el presidente solicitará a la notaria o el notario la cercha en alfabeto braille y la ofrecerá a la persona con discapacidad visual, quien decidirá utilizarla o no. La o el presidente tomará la papeleta de sufragio por las esquinas superiores y mostrará que la misma no presenta marca alguna. La o el presidente acompañará al recinto reservado al elector o electora para vigilar que se cumpla con su voluntad. El acompañante marcará las opciones que decida la o el elector y se procederá a depositar el voto en el ánfora correspondiente. La o el presidente entregará el certificado de sufragio y devolverá la cédula de identidad del elector con discapacidad visual. Una vez realizada el escrutinio y conteo de votos, se procederá al llenado del acta electoral. La o el presidente de la mesa de sufragio colocará el adhesivo de seguridad sobre este documento y mostrará el mismo por 5 minutos para la toma de fotografías. El primero en hacerlo es el operador del CIREPRE, seguido de las y los delegados de las organizaciones políticas. Y finalmente, las y los ciudadanos que así lo deseen. Muy bien. Ese es el proceso, vocal Callejas. Recordamos un poco la documentación, carnet de identidad. Es importante que conozca la población que el único documento válido para ir a poder votar es la cédula de identidad vigente y en caso excepcional la cédula de identidad hasta 1 año de caducidad. Gracias, vocal José Miguel Callejas, por estar acá, hacernos esta demostración. Importante que todo se cumpla así de manera normal el próximo domingo. Miriam, Luciana. Gracias, Tufi. Gracias por esta demostración, además, y nosotros muy atentas acá con la vocal Pérez. Le quiero consultar sobre el sistema de cómputo, entendiendo que ha habido una interesante reunión en las últimas horas. Y por otro lado, que me informe también, vocal, sobre el auto de buen gobierno.
Perfecto. Efectivamente, esta mañana a las 10 de la mañana hemos invitado a todos los medios de prensa, a toda la ciudadanía, a los delegados de partidos políticos y a los observadores nacionales e internacionales. Se han hecho presentes todas estas personas y hemos podido explicar cómo funciona el sistema de cómputo, ¿no? Desde el momento en que ingresa el sobre de seguridad, el sobre de votación, el momento en que se abre, el momento en que se escanea el acta, qué medidas de seguridad adoptamos, principalmente en el centro de cómputo de La Paz. Tenemos cámaras que están en todo lado, tenemos una equipación de cámaras que no tiene punto ciego, o sea que en cualquier momento ellos pueden ver. Vamos a tener transmisión en vivo, pero ellos nos han manifestado ya los delegados que van a traer un número importante de delegados de partidos políticos, no tenemos ningún inconveniente, ¿ya? Y inmediatamente el acta cuando es escaneada es pasada a la sala plena para su juzgamiento. Ya. Previamente es llenado por los otros dos grupos de digitalización, control de calidad, etcétera, ¿no? Quizá algo importante que vale la pena que nos han preguntado los observadores es el funcionamiento del sistema SCORE. El sistema SCORE es el sistema que es administrado por el Tribunal Supremo Electoral, pero que en el momento de cómputo es habilitado para las departamentales, en este caso la departamental La Paz, para que realice el cómputo correspondiente, ¿no? Un principal aspecto que también nos han hecho conocer los observadores es que nosotros como sala plena la única facultad que tenemos es corregir las operaciones aritméticas, los errores aritméticos que puedan haber en las actas, con lo cual no hay ningún inconveniente y eso es precisamente lo que hacemos. Quizá una preocupación de los delegados de Libre, que son los delegados políticos de la organización política que fue sobre el llenado, aquí tenemos, de la hoja de trabajo, ¿no? La hoja de trabajo es este papel que lo colocamos en los recintos electorales, ¿no? Y que todo el mundo ve, los delegados, el jurado, las personas que asisten al escrutinio y cómputo en cada mesa electoral. Acá se llenan los datos, ¿no? Y acá es donde tiene que haber el control de toda la población, ¿no? De los delegados también, de pasar los datos exactos de la hoja de trabajo al acta electoral. Claro. ¿Cuál es la importancia? Que en la sala de cómputo nosotros, los vocales, computamos el acta electoral, ¿sí? Nos llega a la mano y eso lo pueden ver cuando estemos ahí, el acta electoral. Entonces ellos insisten y nosotros estamos de acuerdo con que los datos del acta de la hoja de trabajo tienen que ser idénticos al acta electoral, ¿no? Y es importante que toda la ciudadanía conozca esto, que el jurado electoral, que así los estamos capacitando, a nuestro personal electoral también así lo hemos capacitado, que la ciudadanía esté tranquila, se ha capacitado en ese sentido. A los delegados de cualquiera de las organizaciones políticas se ha capacitado, a los jurados en ese sentido, a los notarios en ese sentido. Esperemos que no haya errores, pero esas son no hay mayor salvaguarda que el control de la ciudadanía, del control de los votantes. Para el correcto llenado, entonces, de las actas, ¿verdad? La identidad. Si la organización política saca 20, pues saca 20, en el acta electoral tiene que estar 20. Si la organización política 2 saca 30, en el acta electoral tiene que estar ese 30. Mucho cuidado, por favor, a los jurados, fundamentalmente en el momento del escrutinio. Así garantizamos el proceso de votación y tenemos la tranquilidad de las dos organizaciones políticas que van a participar. Me quedo con lo que nos está informando, al margen de estos temas técnicos del llenado de las actas y el trabajo que tendrán los jurados y la población, también con lo que nos ha mencionado, que todo marcha excelente en cuanto a la distribución de material y estará todo listo con las previsiones que se han tomado para este domingo. Vocal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Atentos al trabajo que se va a desarrollar y el domingo nosotros con Operativo Especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos más. Vamos a hablar de la política y las redes sociales, porque durante todo este tiempo sí hemos sido bombardeados por diferentes redes sociales, pero parece que en esta ocasión, en estas elecciones, una es la que ha jugado mayormente en el papel, evidentemente, de los políticos, que los políticos han utilizado. ¿De qué estoy hablando? ¿Para qué lo voy a decir yo? Le voy a presentar a nuestros invitados, José Daniel Llorenti, que es estratega político, está con nosotros, también Álvaro Hurtado, que es periodista y analista político también. A ambos, muchísimas gracias por estar acá. A ver, me estoy refiriendo a una red en especial, porque si me remonto hace algunos años, hablábamos de Facebook, ahora no. Sí, no, sí. Adelante, José Daniel, sí, por favor.
Bueno, sí, en primera instancia, por supuesto, buenas noches. Gracias por la invitación. Agradecido de compartir el espacio con Álvaro. Bueno, el tema de la evolución de las redes sociales en estos últimos 5 años ha sido prominente, ¿no? El 2020, para quienes estuvimos en las campañas electorales del año 2020, era Facebook y en menor medida WhatsApp, ¿no? El bombardero masivo por WhatsApp y la forma de publicitar en Facebook, ¿no? Claro. Y esas fueron las características fundamentales de la campaña de cuando ganó Luis Arce Catacora. Después en las subnacionales, el 2021, no hubo un cambio sustancial, ¿no? Seguían manejándose casi las mismas infraestructuras incluso. Después en las elecciones judiciales, bueno, las elecciones judiciales tienen otras características, pero tampoco hubo un cambio, ¿no? Se trató de impulsar mediante TikTok, todo, pero no hubo, digamos, la repercusión. Y en estas elecciones nacionales sí podemos hablar de una explosión del TikTok como el principal factor de comunicación, ¿no? Y esto en datos cuantitativos y en experiencias cualitativas. Cuantitativamente, TikTok en este año 2025 ha superado a Facebook, ¿no? No solo en cantidad de usuarios, tiene 7.63 millones y Facebook estaba en 7.60. Digamos que es un margen pequeño, sino en que Facebook ha envejecido. La cantidad de personas que están en Facebook son personas arriba de los 35 hacia los 60 años. Entonces no son personas que interactúan mucho. En cambio, TikTok se encuentra de 35 hacia abajo. Entonces, obviamente, existe un flujo de información mucho más alto y mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, que es la primera vez en Bolivia que una red social ha logrado poner un candidato en la segunda vuelta, o en este caso, un candidato a vicepresidente, ¿no? El señor Edman Lara tenía como su principal arma de difusión de sus ideas TikTok. No Facebook, no Instagram u otras, ¿no? Lo que no sucedió en el pasado, digamos. Si uno recuerda las elecciones del 2020, Luis Arce Catacora o en su defecto Carlos Mesa no necesitaban del Facebook para hacerse conocer. Primero porque eran conocidos y segundo porque tenían los medios tradicionales a su disposición. Y en las otras elecciones mucho más, ¿no? Yo creo que introductoriamente podríamos, digamos, enfocarnos en esta forma de analizar, digamos, las redes sociales. ¿Qué dices tú, Álvaro? Bueno, hola, buenas noches. Primero, un saludo a todo el mundo que nos esté viendo. Sí, ahí yo creo dos cosas que hay que mirar, ¿no? La primera es esta del uso de las redes y efectivamente ha cambiado del Facebook al TikTok, ¿no? Eso es indiscutible. 26 era el dato que veíamos, el 26% era el que utilizaba WhatsApp en el 2021, mientras que hoy en día se está casi superando WhatsApp, ¿no? Que está casi al 70%. La segunda red es la de TikTok, ¿no? Y claro, es mucho más difícil medir el tema de WhatsApp, por eso en los datos que hemos visto antes aparece mucho más fuerte el uso de TikTok. También muy de acuerdo en que ha variado el tema de la calidad de la información. Esto de que es la primera vez que una red social pone un candidato es un tema muy importante que hay que analizar. Como para una tesis. Por un lado eso, pero por otro lado también para decir cuánta fuerza están teniendo estos jóvenes en el uso, porque están en ese rango, en el uso de las redes y la capacidad de movilización que se tiene. Pero esto creo que hay que equilibrar con el otro dato, que es de toda esta información, ¿cuál ha sido positiva? ¿No? Entonces, los datos de Bolivia Verifica te dicen que el 77.8% de lo que se ha verificado en este periodo, en estos dos periodos, el 77.8% es información falsa. A pesar de ser por TikTok, es falsa. Y solamente un 8.1% es información verdadera. Entonces sí, estamos de acuerdo que se utiliza más, pero de manera verificada falsa. Para desinformar. Probablemente para desinformar. Entonces, si bien las estrategias, de acuerdo que el tema es calidad, pero es una calidad negativa, ¿no? Entonces, ahí también pongamos esto. Si el TikTok ha puesto a un candidato, lo ha puesto por algo negativo. Y entonces esto nos lleva a pensar, estamos creando una narración, unas campañas digitales donde nos alegramos de la gente, o más bien la estamos maltratando y estamos poniendo la mayor cantidad de mentiras y desinformaciones posibles, que no solo son mentiras, ¿no? Hay muchas otras maneras que ya nos las contaba en alguna entrevista aquí Patricia Cusicanqui, si no me equivoco. Entonces, estas otras maneras también hay que tomarlas en cuenta en lo que es la narración, el uso de los medios, esto de las redes, ¿no? Y quisiera cerrar diciendo que también hay que mirar qué pasa con este otro público de 45 para arriba con el manejo de las redes tradicionales, digamos, ¿no? Que a pesar de, justamente por este dato, a pesar de no tener tanto consumo, resultan ser las en los que más credibilidad vamos a percibir. El Twitter ya, es decir, X,
ya dejó de ser, digamos. X. Lo que fue en su momento, digamos, el 2019 se usaba también bastante X, no solamente Facebook. El dato que tengo de desinformación, es que está por debajo del 5%. Bajísimo. ¿No? A ver, ¿revisemos estos datitos? Exacto, ¿sí? Hay unos datos que son importantes para que vayamos más o menos viendo lo que ustedes dicen, claro. Constatando lo que ustedes dicen, la presencia de candidatos en redes, en miles de seguidores. Miren, a través del TikTok, Tuto Quiroga tiene 294,000 seguidores. Estamos hablando de JP, 203,000. Miren la cantidad que tiene Ricardo. Rodrigo, 360,000. Hoy he estado con Ricardo todo el día. 360,000 seguidores, pero Edman Lara es el que se lleva la flor. 597,000 en TikTok. Solamente en TikTok. Porque, en Facebook, claro, a ver, veamos, Facebook 241,000. Para Tuto, que sería el que más seguidores tiene. 51,000 JP, Rodrigo 93 y 62,000 Edman Lara. Exacto. Y Tuto también lleva la delantera en Instagram, lo siento, con 60,000. Muy disminuido ahí JP, mucho menos también Rodrigo, y ni qué decir de Edman Lara. En la plataforma X, bueno, X es para quienes, eso me van a decir enseguida. 236,000 para Tuto. Casi nada, digamos, JP, muy poco Rodrigo y casi nada igual Edman Lara. A ver, ¿qué me dices tú? Está Tufi antes, por favor. A ver, Tufi. Sí, ante todo, poder establecer si pueden concluir que hubo una campaña más eficaz que la otra en TikTok. Me refiero a la del binomio de Tuto Quiroga ante la de Rodrigo Paz. ¿Hay una más eficaz que otra, José Daniel o Álvaro? Bueno, el fenómeno Lara hay que analizarlo desde el hecho que él hace TikToks desde hace 3 años más o menos, ¿no? Su TikTok no era electoral, se convirtió electoral, ¿no? Él hacía transmisiones en vivo y yo recuerdo mucho si había un problema, qué sé yo, de falta de combustible, ya que estábamos hablando mucho de esto en Cochabamba. Él en ese momento hacía un TikTok hablando de eso y la gente, digamos, creaba cierto engagement con la gente, ¿no? Paralelamente, si había un problema en Oruro, hacía lo propio, ¿no? Y cuando no había problemas, Edman Lara, y eso alguna vez si alguien le puede preguntar, digamos, él hacía transmisiones en vivo preguntando a la gente qué se han soñado, qué han almorzado, cosas que le mantenían cercano a las personas, ¿no? Entonces su TikTok fue creciendo de esa manera, ¿no? Después, ya en periodo electoral, empezó a cambiar un poco su comunicación por obvias razones, no estás en un periodo electoral, ¿no? Estamos hablando aquí, y esto es lo segundo que hay que aclarar, que estas son las cuentas oficiales presentadas al Tribunal Supremo Electoral. Paralelamente hay otras cuentas que se llaman, digamos, como cuentas anexas o cuentas de campaña B, que también respaldan los mensajes fuerza de las candidaturas, ¿no? Por ejemplo, Edman Lara no es su única página, ¿no? Él tiene varias. No en todas saca el mismo material, en otras saca, digamos, materiales incluso pasados, ¿no? De cuando él era policía, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el señor Jorge Quiroga, digamos, ¿no? Además de su perfil de TikTok oficial, también saca otras informaciones que respaldan sus ideas, ¿no? Dónde nació Tuto Quiroga, de dónde viene, al mismo tiempo cuáles son sus ideas, digamos. Entonces es como un ecosistema que se maneja, ¿no? Es difícil ver cuál es la eficiencia, digamos, en esos términos, porque reduciríamos toda la campaña electoral sencillamente a las redes sociales. Pero en manejo de mensajes, si hablamos en eficiencia, sí podríamos decir que Tuto Quiroga tuvo más efecto, ¿no? Se encuentra primero en las encuestas, ¿no? Pero obviamente esto tomando en cuenta todo esto que le expliqué, este ecosistema de redes, que es más o menos cómo funcionan estas cosas. Hola, querido Tufi, buenas noches. Yo justamente cuestionaría esto, ¿no? ¿Eficaz en qué sentido? ¿Eficaz en el sentido de que llega mucha gente? Sí, ahí estamos viendo 597,000, que además, si vemos por tiempo, es lo que ha pasado en realidad en las últimas 2 o 3 semanas, nada más. Las de Paz, sí, él ha mantenido, ¿no? Ha subido de 250 a 300. Y vemos que las otras redes tienen su altibajo, digamos, que explican o no, demuestran lo que hemos dicho hace un rato. Pero ¿fueron eficaces? Eficaces, vuelvo a repetir, ¿en qué sentido? Entonces, querido Tufi, mi respuesta es no creo que fueron eficaces para la sociedad boliviana. Creo que fueron eficaces para los intereses particulares, creo que fueron interesantes para movilizarnos a los medios, pero no creo que el tejido social se haya beneficiado. Creo que más bien nos hemos polarizado, que era previsible también, ¿no? Si me voy a poner del lado de la campaña y tal, probablemente sí me beneficia porque rompo a la sociedad, pero yo no sé si eso es positivo para la sociedad. Creo que más bien
tenemos que reflexionar de que estas redes sociales y este uso tienen que ir reconstruyendo los tejidos sociales, tienen que ir más bien cambiando un poco los sentidos de los usos, ¿no? Y Miriam decía hace un rato, ¿y qué es esto de X? ¿Por qué X no tiene tanto? Claro. Precisamente por eso, porque en X tienes grupos de personas que van a tender un poco más a estar mucho más informadas, más racionalidad. Más sobriedad, digamos. Más ¿no? sobriedad también, ¿no? Bueno, hay un cambio también ahí de usuarios, mientras que TikTok tienes más la emoción, ¿no? Entonces, si nos han ayudado, querido Tufi, a ser más emotivos y no racionales, yo diría que no han sido eficaces en función del beneficio social. Claro, es que la manera de comunicar en cada una de las redes sociales es diferente. Claro, ¿verdad? Los formatos que utiliza el TikTok totalmente diferentes a los otros. Claro, la manera de comunicación es diferente. José Daniel, ahora ya en unos cuantos minutos más va a regir silencio electoral en medios de comunicación, etcétera, pero en redes sociales no. En redes sociales evidentemente el control es prácticamente nulo. ¿Crees que estos días van a ser decisivos lo que hagan los candidatos para poder definir los votos? En la primera vuelta, los últimos 10 días fueron determinantes, incluso los últimos 7 días era el dato que se tenía, porque ahí empezó el crecimiento del PDC, ¿no? El indeciso empezó a tornarse hacia el binomio de Paz y Lara. Yo no sé si ese fenómeno se vaya a replicar en la segunda vuelta, porque cada campaña es diferente, ¿no? Es además muy poco tiempo para que las personas en realidad vayan a meditar, digamos, propuestas, ¿no? Ya lo hubieran tomado en cuenta. Entonces, es un poco complicado tomar un criterio al respecto, como diciendo que estos 3 días van a ser más importantes, porque quizás el voto, y esto también es un factor más que mediático, sociológico del voto en Bolivia, el voto indeciso tiende a ser un voto oculto más que indeciso. No es que no están decididos, sino que no quieren decir por quién van a votar. ¿Y el voto oculto qué significa al final? En los últimos años, 20 años de masismo, se han decantado por el masismo. En este caso, si se aplica esto de manera mimética, se decantarían por el PDC, lo que yo no creo que suceda directamente, porque el PDC no es el MAS. Una cosa es que en campaña quieran decir que son, pero no lo son. Entonces hay que esperar, yo creo va a ser voto a voto, y bueno, también hay que tomar en cuenta que no existe ese fenómeno de que todo el voto indeciso se decanta por una opción. Eso no se da ni aquí ni en ninguna parte, ¿no? Siempre hay un margen entre un 6-4 o un 8-2, digamos, ¿no? Que se decantarían por una de las dos opciones. Estos 2 días, para mí, van a ser terriblemente angustiantes y angustiosos, ¿no? Van a ser de mucha confrontación, creo yo. No creo que nadie se vaya a dar la mano, más bien van a probablemente hasta sacar 2 o 3 cosas escondidas, estas cartas bajo la manga que se tiene a último momento. Entonces, me parece que va a ser el momento donde la sociedad va a tener que enfrentarse a la realidad, que es los medios, estas redes, ¿influyen? Sí. ¿Nos provocan emociones? Sí. ¿Yo debo actuar como ciudadano frente a esto o debo actuar en función de otra visión, de un proyecto que me estén dando, ¿no? Yo también coincidiría en que todo esto va a terminar en este voto oculto que se va a revelar. Yo diría más, inclusive hasta podríamos dar, creo, ahí sí coincidir, el sábado, ¿no? El sábado 2 de la tarde va a empezar la guerra, pero terrible, porque van a funcionar todos los celulares. Domingo en la mañana. Y domingo en la mañana ya va a ser el acabose. Entonces creo que ahí hay que darle un poquito de racionalidad a la gente. A ver, les cuento que hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué es lo que opina justamente de esta temática. A ver, escuchemos. Ahora, ¿qué están adoptando los candidatos? A la gente joven en el medio más inmediato, más tecnológico y de más uso en este momento los jóvenes, que son los sistemas digitales, ¿no? Eso se ha visto que hoy en día los muchachos andan con su celular y están al día precisamente mediante el celular. De acuerdo al Observatorio de Desinformación Electoral, los personajes más nombrados en los contenidos, principalmente de todo lo que se va elaborando en las redes sociales, sería de acuerdo a cuál se lo mostramos en este cuadro. Bueno, el alcance de los medios de comunicación, de las redes sociales, sí o sí han sido definitivas para estas elecciones. Me interesa mucho lo que me decías, José Daniel. Entonces, ¿a aguardar que puedan estallar algunas bombitas en estos próximos días? Bueno, no sé si tengan el efecto esperado. Mentiras, ¿sabes? No sé, es un poco tiempo, ¿no?
además va a parecer muy electoral, como que justo explota ahora, como que la veracidad también se pierde un poco, ¿no? ¿Pero la gente podrá distinguir aquello? Sí, yo confío que sí. Yo confío. Tal vez, ¿no? Yo soy escéptico. Yo creo más bien que va a ser una cuestión de introspectiva, que la gente va a decir, bueno, ya pasó todo esto, tengo que tomar una decisión, ¿no? Tal vez solamente mencionar un dato que es importante, ¿no? A pesar de que, y eso sale en grupos focales y en encuestas, los medios tradicionales como la televisión o la radio gozan de mucha mayor credibilidad y veracidad que las redes sociales, la gente en promedio en Bolivia está 4 horas a 5 horas diariamente en redes sociales. Sí, y la televisión está solamente el tiempo que dure el programa que ellos quieran o ellas quieran ver. Entonces ahí existe una cuestión de cantidad de tiempo versus calidad. Y eso es complicado, ¿no? Ambas pueden transformarse en su contrario también, ¿no? Claro. Álvaro. Totalmente de acuerdo. No van a salir bombitas, no creo, pero sí va a salir mucha descarga de la sociedad, ¿no? Como ya no pueden tener la parte mediática grande, pues la sociedad va a empezar a descargar con ciertos mensajes, ¿sí? De todas maneras, las granjas de trolls y tal van a funcionar muchísimo más, ¿no? Y creo que el trabajo grande, lindo, importante es el que van a desarrollar los medios masivos, la televisión y la radio, porque tiene, como decía el presidente de la Asociación de la Paz, mayor credibilidad. Entonces ahí el ciudadano, yo confío en que el ciudadano no se va a dejar llevar tan emotivamente, confío. Sin embargo, van a haber grupos que, van a votar por lo emotivo. Creo que hay que nomás darle la posibilidad de inteligencia y de posibilidad de que la gente reaccione, piense, se dé sus tiempos. Creo que no somos tan seguidores de las redes, tan crédulos de las redes. Creo en la gente, todavía, inocentemente creo. No se ríe, José Daniel. Inocente soy. ¿Tú sí? Sí, para ambos hay una hipótesis que se manejó en la primera vuelta, y es el hecho de que gran parte de la elección se definió los últimos 48, 24 horas, inclusive con una especie de, esta es la hipótesis, ustedes dirán si es correcta o no, de una instrucción corporativa vía WhatsApp o redes sociales. ¿Creen que esto ocurrió y puede ocurrir o no? Sí. No existe la posibilidad de que haya una instrucción en esta manera, ¿no? Además de que no está el gobierno en un proceso de reelección, entonces no existiría algo que pueda convocar directamente a una instrucción, una orden, ¿no? Y al menos tampoco existe una organización política partidaria que tenga una organización, valga la redundancia, fuerte y rigurosa, ¿no? El PDC no es precisamente una organización con grandes bases sociales, más ha incorporado a bases en otrora masistas, y el Tuto Quiroga y el otro Frente Libre tampoco es un partido político, no es solamente un frente electoral. Mi hipótesis es más bien, querido Tufi, que sí va a haber este mandato, pero no institucionalizado de esta manera, sino de otro tipo de grupos, ¿no? O sea, creo que el WhatsApp de ciertos grupos, por ejemplo, las promociones, los grupos de las promociones, los grupos de los barrios, estos que venden en mercados, es decir, va a haber un tipo de instrucción, entre comillas, por otro tipo de vías, ¿no? Y esto se lo ha visto mucho en la pandemia y después de la pandemia. No han sido las instituciones, sino han sido los grupos sociales a través del WhatsApp que sí han pasado información e instrucción, ¿no? Y creo que también va a haber algo de los otros actores que se han marginado, entre comillas, ¿no? Morales, parte del MAS, que sí tienen la capacidad de organización y de dar información y de dar instrucciones, ¿no? Por el WhatsApp. Entonces yo sí creo que va a haber una movilización. Que tenga efecto no es otra cosa, Tufi, pero sí creo que hay la posibilidad de dar instrucción. Bueno. Ahora, Miriam, no sé si querías decir algo, el tema de las subnacionales, porque bien, vamos a acabar el domingo, 8 de noviembre se posesionan nuevas autoridades. Y en 5 meses. Exacto, en 5 meses. Tu cara. 5 meses. De nuevo, elecciones, pero las subnacionales. Oigan, yo he visto diferentes movimientos en redes sociales. A ver, voy a nombrar de Santa Cruz a Mamén, que bueno, tiene ya un recorrido amplio haciendo redes sociales a su estilo. Está Juan Carlos Medrano, que fue candidato a vicepresidente, pero también es concejal, ¿verdad? Y aquí en La Paz lo estoy viendo con el mismo estilo a Sogliano. Al Choco, sí. ¿Verdad? Al Choco Sogliano. ¿Qué opinan de esto? ¿Está bien que los candidatos vayan moviéndose de esa manera? Bueno,
En La Paz en particular, digamos que es de donde conozco un poquito más. He visto yo varios, ¿no? Uno obviamente es el concejal Sogliano, la concejal Roxana Pérez también he visto, César Dockweiler, el ex candidato a alcalde, también tiene una red más fuerte. He visto el señor Iturralde, que también he visto que está, que tiene, digamos, una estructura relativamente importante. ¿El alcalde? Y bueno, el alcalde también, que es la estructura institucional de la alcaldía, ¿no? Eso podríamos mencionar los primeros, ¿no? Pero hay otros nombres que están saliendo, digamos, no necesariamente con mucha fuerza, pero eso recién se va a ver posterior a las elecciones nacionales, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque primero tienen que ver quién va a ganar, ¿no? Y segundo, porque un clivaje que ha funcionado mucho en las elecciones subnacionales, al menos en casi todo el país, con excepción de Santa Cruz de la Sierra en particular, porque el MAS siempre ha sido débil en Santa Cruz de la Sierra ciudad, es el hecho de que el clivaje más anti-MAS ya no existe. Entonces, antes había una especie de voto útil en algunas alcaldías porque vota por el candidato que no es masista, digamos. El caso del señor Arias, el alcalde de La Paz. Eso ya no existe, porque ante la ausencia del MAS, yo creo que va a haber una explosión de candidaturas y eso va a abrir el panorama a que, bueno, podamos encontrar alcaldes que tal vez con un 20 o tantos % puedan, digamos, ganar. Y la alcaldía no necesita segunda vuelta. Claro. Entonces, eso yo creo que es un fenómeno que recién se va a empezar a ver y creo que, bueno, ya por lo menos en La Paz ya se puede empezar a sentir. Yo quiero proponerles una agenda, ¿no? Una agenda que es el 20, el 19 votamos, el 20 comienzan todos los globos de ensayo hasta el 8 de noviembre. Esa primera etapa, esos primeros días se van a incrementar, van a empezar a salir precandidatos, etc. A partir del 8, del 9 de noviembre, vamos a tener la primera parte de la campaña, ¿no? Porque tienes al medio la Navidad, hasta el Carnaval. Entonces creo que va a haber este momento de pilotos, un segundo momento de campaña como tal, y luego va a estar el retorno a lo tradicional, ¿no? En finales de febrero, principios de marzo, será pues, la guerra sucia y todo. La pregunta es, ¿qué va a suceder? Vamos a seguir teniendo información masiva. Primero lo bonito, soy yo, el alcalde, el candidato, el propuesto, pero luego vamos a volver a lo mismo, mientras no entendamos que las redes sociales sirven para más que emocionar. Creo que está bien, los jóvenes que están detrás de esto, está bien, hay que emocionar, pero también aprovechemos esto para movilizar y para educar y para hacer sentir a la gente que tienen un valor más allá del simplemente el hecho del voto, ¿no? Creo que ahí un trabajo coordinado con los medios masivos y un poco de ética, pues no le va a caer nada mal al país y a las elecciones y a la democracia. Gracias por haber venido, Alvarito. Muchas gracias, José Daniel. A ustedes. Esperemos volvernos a encontrar. Me imagino que nos whatsappeamos. Por favor. El fin de semana. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias a usted. Buenas noches, gracias. Bueno, en breve estaremos hablando del tema carburantes, ¿verdad? Y las definiciones desde la Asamblea Legislativa. Eso. Ante la situación que atraviesa el país por el tema carburantes, gasolina, diésel, cívicos han presentado una propuesta en la Asamblea Legislativa. Hay resultados de lo mismo. Tufi, contigo lo conversamos. Sí, Luciana, hoy avanzó el proyecto de ley que planteó el Comité Pro Santa Cruz para la compra directa de combustible a las propias cisternas, por decir, o la importación directa. Avanzó rápidamente, en tiempo récord. Y está con nosotros Agustín Zambrana, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Agustín, ¿cómo han visto este avance tan rápido? Querido Tufi, ¿cómo estás? Saludos a vos, a todo el país, a La Paz. Y decir de que hoy estamos en una crisis que no tiene precedentes. Hoy estamos en una crisis que alguien la tiene que resolver. Lamentablemente, Tufi, no hay respuesta de un gobierno, no hay respuesta de YPFB en la cual hemos tocado puertas, queremos hablar con gente y no hay quien atienda los teléfonos. Entonces, ante esto, con los sectores y diferentes sectores del Comité Pro Santa Cruz y a nivel nacional, buscamos una solución. No es definitiva, Tufi, es temporal de 90 días. ¿Para qué? Uno, YPFB sigue manteniendo su monopolio constitucionalizado, lo sigue manteniendo, pero cuando no pueda abastecer el combustible, ahí es que se le otorga a través de este proyecto de ley un permiso a las personas naturales y también jurídicas que puedan hacer las importaciones. Dos, de que se eliminen todos los pasos burocráticos, bajando de 80 requisitos a 5 netamente, y ya no tengamos el proceso de 5 a 6 meses para aprobación, sino 3 días para que esto se viabilice y se vuelva rápido.
rápido. 3, se eliminan todos los aranceles, todos los impuestos. Con esto vamos a reducir por lo menos un 20 a 25% el valor del combustible negro que hoy día se está dando por línea baja y en contrabando, y peor aún en las provincias de todo el país que se están vendiendo entre 20 y 30 bolivianos. Esto se va a reducir. Y 4, esto es por 90 días hasta que el nuevo gobierno quiera tomar una decisión, quien sea, para dar una nueva política energética de combustibles de aquí en adelante. Tufi, lo vemos con buenos ojos, ha trabajado bien el Senado, vos sabés que soy muy crítico de los políticos, pero ha trabajado bien en estas últimas 48 horas y esperamos que diputados juntamente en la Asamblea puedan entrar en la dinámica de aprobar esto para que a través de esta semana se finalice todo lo legislativo y próxima semana empieza a llegar el combustible a través de la importación que puedan hacer los privados. A propósito de los diputados, Agustín, ustedes habían convocado para hoy a los diputados en Santa Cruz con el fin de acelerar este proceso. ¿Cómo están viendo? ¿Se puede acelerar ahí en la Cámara de Diputados, ya que en senadores hoy fue en tiempo récord? Bueno, esperamos que el día de mañana haya una coherencia, haya una disposición y sobre todo voluntad política de parte de los diputados y de la Asamblea en pleno el día de mañana. Hoy estuvimos con la diputada Luisa Nayar, que fue la única que participó de la reunión, pero esperamos que otros diputados a nivel departamental, regional y nacional se pleguen y se sumen a esto. Tufi, esto no es en beneficio de una persona, de una institución, esto es en beneficio de todo el país. Así lo ha visto con buenos ojos el Parlamento a través de los senadores como de todos los sectores. Nos han llamado mineros, nos han llamado productores, nos han llamado el sector salud, sector transporte, sector educativo, alabando esta situación. ¿Por qué? Porque necesitamos combustible. Ya no podemos hacer las colas de 18, 16, 14 horas al día, como tampoco podemos estar comprando combustible negro a valores que van a ser inaccesibles de aquí a poco. Por eso es que la inflación está cada vez más alta y se está descontrolando, Tufi. Ahora, Agustín, también quedará otra siguiente etapa, la promulgación, la firma del presidente Arce, ¿no se trabará ahí? Bueno, eso hay que preguntarle a Luis Arce. Yo creo que dentro de todo, sacando la crítica que hay hacia él permanentemente, si es que de verdad piensa en ayudar al país, esperemos que lo promulgue lo más rápido posible. Esto ya no es un tema de quién hizo bien las cosas y quién hizo mal. Aquí necesitamos buscar una solución. Tufi, esta es una solución que es paliativa, temporal, que lo discutirán si es definitiva. Pero hoy, si hay una mejor propuesta, Tufi, bienvenido, macanudo, ojalá que aparezca. Pero hasta el momento no ha aparecido, ya van 2 años de estas crisis permanentes que vamos teniendo. Hoy, al parecer, Tufi, esta crisis se va a alargar, ya no va a ser temporal, sino va a alargarse porque hoy la información que tenemos es que hay combustible para 6 días más. Hasta ayer era hasta 3. Logramos que el gobierno se dé cuenta que tenía que liberar dinero y así liberar también las cisternas. Con esto hemos ganado 3, 4 días más, pero de aquí a 6, 7 días ya no va a haber combustible. Con esta ley, si es promulgada, aprobada, ¿serán los surtidores los que pueden comprar directamente? ¿Tienen el dinero, los dólares para hacerlo, Agustín? ¿O será cualquier otra empresa también? Sí, Tufi, no solamente los surtidores, personas naturales, todos aquellos que tengan la posibilidad de estos 5 requisitos mínimos poder solventarlo y realizarlo. Por eso te digo, es importante que ya se pueda promulgar esta para que ya se empiecen a hacer las reservas y los pedidos y que este combustible vaya llegando mientras te va haciendo una transición de gobierno hasta el 8 de noviembre. No hay tiempo que esperar, Tufi. Yo, mira, te digo positivamente, estoy esperando que las 2 opciones que están hoy disputando el 8 o 9 de noviembre llegue con todo el combustible. No creo que va a ser aquello, pero con esta ley que puede ya sancionarse y promulgarse posteriormente, podríamos tener una expectativa de que tener combustible y vivir más o menos finalizando el año, que es el sector educativo que termina año escolar, que es el sector de salud, que vos sabés es cuando más se comparece a los entes de salud, y también el comercio minorista y demás por las fiestas de fin de año que se mueve bastante, es que vamos a necesitar mucho combustible y hoy lamentablemente el gobierno no va a tener el dinero para poder solventarlo. Ahora, debido a esta crisis de los últimos 10, 15 días, había un temor instalado que podría afectar el balotaje, pero parece que eso se ha disipado, Agustín, por ahora.
Sí, porque cabalmente se está presionando para que aparezca el combustible que hoy día todo el país lo requiere. Nosotros nos han llamado por línea baja diciendo, no, cálmense, ya está apareciendo, no necesitamos ley. Nosotros no negociamos con el gobierno, te lo hemos dicho desde el día 1 y vos lo sabés, pero nosotros lo que requerimos es una exigencia permanente que haya combustible. La gente sufre, la gente llora, la gente grita, y ahí va a estar el Comité Pro Santa Cruz cabalmente elevando ese grito para que se atienda. Nosotros, vos creés que estamos felices solamente dedicándonos a esto. Hay mucho que trabajar, Tufi. 52 leyes que hay que aprobar para empezar a aplicar lo que es la autonomía y que bajen los recursos hacia las regiones y empezar a construir nuevamente la institucionalidad para controlar lo que va a venir cuando llegue ese dinero a las regiones. Hay mucho por hacer, pero hoy estamos abocados a lo que el pueblo está gritando y llorando en este momento, que es el combustible. Ahora, Agustín, para terminar, ha llamado mucho la atención, al menos que hoy hubo unanimidad en el Senado. Nadie se opuso prácticamente al proyecto de ley. Sí, Tufi, lo vimos así, por eso te decía, soy muy crítico de la clase política, pero hoy he visto una voluntad política fantástica, hermosa. Los quiero mucho hoy día a todos los senadores, mañana seguramente ya no tanto, pero esto es así, esto es dinámico, y cuando hacen las cosas bien hay que reconocerlo. Esperamos que la Cámara de Diputados tome el mismo camino y con eso puedan terminar una gestión mínimamente dejándonos combustible, querido Tufi. Gracias, Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, ha estado aquí en vivo esta noche para informar lo que está pasando con este proyecto de ley. Gracias una vez más. No, gracias a vos, querido Tufi, a todo el país, decirle el Comité Pro Santa Cruz siempre va a estar al frente para luchar por este país, por nuestra democracia y por las necesidades de la gente. Bueno, nos vamos a relajar un poquito a esta hora ya casi de la medianoche con música. Laberinto Digital. Esta noche vamos a hablar de algo que evidentemente usted ha debido ir notando con el pasar de los años. ¿Cómo eran los juegos hace unos 15 años? ¿Cómo son ahora? ¿Cómo se monetiza en los videojuegos? Es increíble. Y realmente yo creo que aquel diseñador que comienza haciendo un juego llega a pensar en muchos otros detalles para añadir, para ir monetizando. Le doy un ejemplo. En Valorant, las armas, por ejemplo. Claro. Aquí estamos con Kenneth Nava y es terrible, ¿no? Es increíble. Digo, bueno, bárbaro para quienes diseñan juegos, ¿no es cierto? Kenneth, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Luciana. Gracias por la invitación. Bueno, sí, es increíble, ¿no? La economía virtual está evolucionando, ¿no? Y está cruzándose con varios métodos y varias nuevas tendencias financieras que hay, como las criptomonedas, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Para quien es diseñador, realmente tiene que ver ya de qué forma. Incluso esa taza de café que está ahí encima de la mesa, todo puedes vender, ¿sí o no? Claro, claro. Eso te cuento que se diseña, ¿no? Dentro del game design hay algo que se llama la economía del juego. Ajá. Y es como crear un país. Entonces, son técnicas que incluso en libros de universidades son muy pocos libros que hay sobre este tema, pero básicamente es como crear una macroeconomía y una microeconomía dentro de tu pequeño mundo, ¿no? Entonces la moneda, que puede ser cualquier moneda, digamos, llega a tener un valor de cambio con la moneda real del mundo real, digamos, ¿no? Entonces eso es la economía virtual. Ahora lo que están haciendo con las cripto es tratar de meter las cripto en este tema y tratar de cobrar en cripto o en stablecoins. ¿Están tratando o ya lo están haciendo? No, están tratando. ¿Todavía el anterior, no es efectivo? Sí, ¿en ninguna parte del mundo? No, en GTA 6 el anterior mes se ha tenido una noticia que Rockstar Games, que es el desarrollador, digamos, del juego, ha declarado una moneda que es R-Star, ¿no? Que es un stablecoin, no es una criptomoneda. Entonces quieren empezar por ahí, pero la legislación norteamericana les permite ahora establecer stablecoins, ¿no? Bueno, que no sean volátiles. Porque se compraba con dólares. Claro, ¿no es cierto? Claro, en primera instancia todo era a través de tarjetas de crédito, ¿verdad? Que se puede habilitar para jugar. A ver, por ejemplo, alguna de mis hijas, la mayor, me decía, mami, por favor, cómprame no sé qué en Roblox, ¿verdad? Y había que habilitar la tarjeta de crédito para hacer la compra. Correcto, eso se llaman las microtransacciones, digamos, ¿no? Entonces esas son pequeñas compras que van sumando y es la forma en que los desarrolladores como que recuperamos la inversión del videojuego, ¿no? Y se crea la utilidad. Oye, ¿cuál es el juego que más se está monetizando ahora? Ahora, digamos, dentro de los shooters está el tema del Fortnite, ¿no? Por todo el tema de las colaboraciones que ha tenido y el alcance que ha tenido, ¿no? Con las colaboraciones que ha ido haciendo ha llegado a varias generaciones. Entonces el juego se ha hecho conocer y, bueno, ha crecido bastante, ¿no? O sea, es decir, tú eres el diseñador del juego, pero puede venir alguien y decir, pon mi marca.
Claro, exacto. ¿Sí? Hay muchas formas de auspiciar, ¿no? Y eso monetiza también para el diseñador. Exactamente. Claro. Sí, ya haces de manera directa. Totalmente. Con algún auspicio. Sí. ¿Te imaginas que pongamos el noticiero ahí? Yo les cuento un tip, digamos. A ver. ¿no? Ha habido una empresa, por ejemplo, que ha auspiciado un equipo de fútbol de segunda división, ¿ya? Increíble. Que no ha sido mucha la inversión. ¿Por qué? Porque este equipo ha salido en el FIFA. Entonces su alcance se ha multiplicado, digamos, ¿no? Porque salía el logo de la empresa con las poleras del equipo, digamos, ¿no? Entonces hay 1000 formas de monetizar, ¿no? No simplemente directamente, también hay formas de indirectas, digamos. A ver, pero ahora, ¿solo monetizas dentro del juego? ¿O puedes monetizar, querías hacer la pregunta? ¿O puedes monetizar fuera del juego también? Te doy un ejemplo, comprarte la polera. No, todavía no. Todavía no es muy común, digamos. Pero podría ser, claro. Si tú quieres tener la polera del equipo ese que estás siguiendo, puede ser. Claro, puede ser al revés, ¿no? Pero eso ya va para el merchandising, digamos, ¿no? Del juego. ¿Hay algún conteo, tal vez, o análisis de cuánto puede llegar uno a ganar? O sea, cuando tiene un avance interesante en los juegos. ¿A ganar en qué sentido? Ganar dinero. Sí. Lo que pasa es que algunos juegos como Roblox, por ejemplo, te da un entorno para que tú puedas monetizar como parte de la comunidad, digamos, ¿no? Como jugador, por así decirlo. Entonces no todos dan esa opción, ¿no? Pero Roblox sí te da, y bueno, como Roblox está apuntado a una generación menor, digamos, ¿no? De niños preadolescentes, entonces no es mucho lo que monetizan, pero sí hay juegos bastante virales, ¿no? A ver, háblame de juegos de hace unos 20 años, por ejemplo. ¿Hay alguno que todavía esté vigente, que pueda monetizar bien? Te cuento que los modelos de negocio han ido cambiando, digamos, ¿no? Desde que nos comprábamos un cassette o un CD para ponerlo en nuestra consola, y ahora, digamos, nosotros descargamos un juego de forma gratuita, que es el freemium, y nos van vendiendo cositas, y nos van enganchando, ¿no? Lo que ha hecho Nintendo, por ejemplo, en Nintendo Switch, es agarrar los juegos de antes, de Nintendo, Super Nintendo, cobrar una suscripción, y tú ya tienes como si tuvieras todos los cartuchos, digamos, ¿no? Entonces, mientras tú pagues tu suscripción, mediante tu Switch, tú puedes ir jugando juegos de antaño, digamos, ¿no? Qué interesante. Eso quiero. Los juegos de antaño. Yo estaba pensando en el Tekken. Esos son los que valen la pena. ¿Y el Tekken cómo va? Ya no existe. No, existe. No, claro, si veíamos campeonatos y todo, ¿verdad? Lo juega muchísimo. Pero es que es uno de los juegos de antaño, digo yo. Claro, ese sí. Pero bueno, a ver, el Fortnite me has dicho que es uno de los que más vende en los juegos de shoot, ¿no es cierto? ¿Y en Bolivia cuál es el más popular? Hay varios, ¿no? Hay varias comunidades, digamos, ¿no? Hay también comunidades de Roblox, no sé si han visto el desfile que han hecho. Bueno, Tekken también, Roblox, sabemos ¿no? que... Tekken teníamos al campeón, ¿no? En Street Fighter igual hay gente, ¿no? Hace 3 años han ido de Santa Cruz 2 chicos a pelear la final de Tekken. Contra los coreanos, digamos, y eso no ha sido muy cubierto, pero sí han ido, digamos, ¿no? Claro, es que muy poco también se hacen ver. Muy poco. Y hay comunidades también de jugadores profesionales, se podría decir, de juegos, ¿no? Que lamentablemente están jugando por otros países porque aquí no consiguen el auspicio necesario, ¿no? Y el FC 2025 también es famoso. Claro, totalmente. El FIFA. Desde que EA le ha cambiado el nombre, ya agarró muchos derechos, digamos, ¿no? Entonces ya nombres de los jugadores, nombres de los equipos, y a otros juegos no pueden poner los nombres originales. Qué complicado, qué complicado realmente. Pero qué lindo saber lo que tú nos estás contando, porque realmente es otro mundo, ¿no, Luciana? Claro, que mucha gente ignora, ¿verdad? Que lo que se puede hacer también con los videojuegos, y mucha gente lo sigue satanizando. ¿Cuál es tu juego favorito? No, sigue siendo el Tekken. Pero obviamente veo por lo que juega mi hija Valorant, por ejemplo, ¿no? Y también ahí bastante se monetiza muy bien. Sí, totalmente. Interesante. Yo me quedo con Mortal Kombat. Sí, muy bien. Sí. Eso. Gracias, Kenneth, por acompañarnos. No, a ustedes muchas gracias. Un capo. De verdad, un capo, desarrollador de videojuegos. Excelente, muchas gracias. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Qué viene? ¿Pausa? Sí. Recta final, ya volvemos. Vámonos. Nos vamos. Sí, nos vamos. Buenas noches a todos. Tarde, que le vaya bien. Silencio desde hoy.